cómo crear soluciones web que otras aplicaciones o usuarios puedan acceder. WebMoz Apache es el módulo que nos permite dar salida web a nuestras aplicaciones. En esta versión 7.18, WebMoz Apache se migra a Apache 2.4, la última versión estable de Apache, la versión del servidor web más usado del mundo. La mayoría de las webs que se acceden normalmente funcionan con este servidor y es en el que Moz Apache se integra totalmente. En esta versión 2.4 ha habido unos cambios importantes en Apache que hacen que la gestión de módulos sea distinta. Por eso se han realizado importantes cambios en WebMoz Apache para adaptarse a esta nueva versión y beneficiarse de todas sus ventajas. Importante comunicar que no es compatible con la versión 2.2. La nueva versión de Moz Apache es compatible con la nueva y estable versión 2.4. Pero esto no es solo lo único que viene con WebMoz Apache 7.18. Hay un mejor tratamiento de los enganches al reiniciar instancias, lo que nos permite que no queden enganches innecesarios, no usar enganches innecesarios. Hay un menor uso de memoria y se mejora en la recepción de la información que se envía por método POST. También se beneficia de un mayor rendimiento en toda la ejecución de las peticiones que le llegan al servidor. Pero, ¿qué es Moz Apache? Moz Apache es el módulo que integra directamente el Belneo VServer con el servidor web, permitiendo dar salida a nuestras aplicaciones. Hay dos opciones. Desde nuestro servidor Belneo Moz Apache podemos generar procesos web y esos procesos web generan web o servicios que puedan utilizar las últimas tecnologías, HTML5, Framework JS, CSS, etc. Con eso haríamos directamente una solución web. También, otra forma de usar WebMoz Apache es realizar un API REST-JSON o un API REST-XML que permitirá que otras herramientas accedan a los datos de Belneo, consuman datos de Belneo. De esta manera, a través de CMS como Drupal o WordPress, a través de aplicaciones móviles, tablets, otros lenguajes como PHP, Python, etc., se puedan atacar directamente a los datos de nuestra aplicación gracias a ese API REST-JSON. Esto nos permite de una forma muy sencilla colaborar con proyectos externos para que accedan a los datos de nuestras aplicaciones y puedan consumirlos, siempre con un control total de los accesos, ya que nosotros somos los responsables de ese API REST-JSON y de qué datos se sirven y qué no. Voy a mostraros un ejemplo de cómo hacer un API REST-JSON de nuestras aplicaciones. En este caso, en VRP también, para verlo más sencillo, se han incorporado dos procesos JavaScript. En estos procesos JavaScript se generan, por un lado, una documentación que es una documentación de un API que se expone y, por otro lado, unos procesos que generan dinámicamente los datos de nuestras aplicaciones, el JSON de los datos de nuestras aplicaciones. En este caso, estamos viendo el que genera la documentación. Y si nos vamos a la web, podemos ver dentro de un navegador web esta documentación generada dinámicamente de nuestra aplicación, en este caso de VRP. Nos muestra, en este caso, los artículos, los campos que tiene la tabla artículos, un ejemplo de llamada que se tendría que hacer a este API dinámico y el ejemplo de respuesta que tendría. Esto es dinámico, es decir, si se añaden tablas, se añaden campos, esta documentación pues cambia en tiempo real. Por otro lado, si introduzco una URL que hace uso del API, en este caso el proceso llamado index, se le pasan los datos de la tabla y los datos necesarios para la validación y devolverá una respuesta de un JSON que son los campos y los datos que corresponden con esa petición generada dinámicamente. Un campo nuevo aparecería en la siguiente petición o los cambios realizados en la base de datos también aparecerían en este API. De esta manera se puede exponer cualquier dato de nuestra aplicación, ya pueda ser una tabla, un proceso, una búsqueda, lo que queramos. En este caso podemos ver procesos y el proceso de alta de apunte, por ejemplo, donde nos informa lo mismo. La tabla que nos va a devolver con todos sus campos
y un ejemplo de la llamada que debería hacer el servicio externo o la aplicación externa para consumir estos datos. En este caso, en la pantalla principal se muestra un poco de información de cómo consumir a este API, es decir, cómo un proveedor externo podría informarse de cómo consumir en el API del VRP o el API de la aplicación que corresponda, que se ha generado dinámicamente, como habíamos comentado, con dos procesos JavaScript que recorren y entienden nuestro proyecto para poder exponer dinámicamente este API. Y esto es un ejemplo de lo que se podría hacer a través de VMoz Apache para darle salida a nuestras aplicaciones, a los datos de nuestras aplicaciones. En resumen, con Belneo VMoz Apache en la versión 7.18, no solo nos actualizamos a la última versión estable de Apache, la 2.4, sino que se mejora el tratamiento de enganches, el uso de memoria, el rendimiento, mejoras en la recepción de información en el método POST y, en resumen, mucha mejor y más posibilidades para la salida web de nuestras aplicaciones. Con esto tendremos múltiples opciones para poder servir datos de la forma que veamos más conveniente. Muchas gracias.